Buenas y bienvenidos a esta tutoría virtual. En este video vamos a tratar el tema de transformación de esfuerzos. Ahora, el problema lo que nos pide es que dada esta configuración de esta placa, nos piden averiguar cuáles serían los esfuerzos a los que está sometida nuestra soldadura, en el caso de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Para ello lo primero que vamos a hacer es analizar esta placa con la orientación normal que ya se posee. Para ello dibujamos una porción pequeña y vemos cuáles son los esfuerzos a los que están sometidos. En este caso sería únicamente lo que sería la compresión de 350 psi y la tensión de 500 psi que me están afectando a este pequeño cuadro de material cuando se encuentra en esta orientación normal. Así que aquí apuntamos un esfuerzo en X igual a 500 psi en positivo porque es tensión, un esfuerzo en Y igual a 350 psi en negativo porque es compresión, y por último, como podemos ver, no existe ningún esfuerzo cortante, por lo tanto decimos que tenemos un tau igual a 0. Ya que, como podemos ver en el dibujo, no se realiza ninguna línea que vaya paralela a los lados de mi cuadrado. Y luego lo que vamos a proceder a hacer es un cálculo de los esfuerzos, pero por métodos geométricos, para obtener así el círculo de Mohr. Lo primero que calculamos sería nuestro esfuerzo promedio, que es igual a la suma de los esfuerzos en X y en Y promediados. En este caso se tienen que tomar en cuenta los signos, y una vez que sustituimos los datos nos da que es igual a 75 psi. Y luego, para el caso del radio del círculo de Mohr, se utiliza la siguiente fórmula que estoy apuntando, que sería el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y a la mitad al cuadrado más mi esfuerzo cortante al cuadrado, y luego sacamos la raíz a toda esa magnitud. Y con esto nos da un radio de 425 psi. Procedemos a colocar entonces nuestro esfuerzo promedio, y a partir de ese esfuerzo promedio dibujamos nuestro círculo con el radio que fue calculado. Con esto podemos decir que en nuestro centro de círculo se va a encontrar nuestro esfuerzo promedio, y a partir de ahí es donde vamos a definir nuestro radio. Y como podemos ver, con esto podemos obtener cuáles serían nuestros esfuerzos principales, que se definen como los puntos sobre mi eje X, y se obtienen como mi esfuerzo promedio más mi radio, o mi esfuerzo promedio menos el radio. Hacemos la suma de estos valores y nos da que los esfuerzos principales serían de 500 psi y menos 350 psi. Y luego la magnitud del radio nos da lo que sería nuestro cortante máximo, que como nuestro radio da 425 psi, nuestro cortante máximo sería de 425 psi también. Y como podemos ver, estos esfuerzos principales se obtienen cuando la placa está en una posición completamente horizontal, que es nuestro caso. No estamos siendo sometidos frente a ningún esfuerzo cortante, por lo tanto estamos en el caso donde nuestro cuadrado de esfuerzos está en su posición de esfuerzos principales. Conste, esto no significa que esté en esfuerzos máximos. Y ahora, como queremos averiguar cuáles son los esfuerzos a los que está sometida la soldadura, tenemos que girar nuestro cuadrado un cierto ángulo que viene dado por los catetos que definen nuestro cordón de soldadura. Con esto averiguamos nuestro ángulo, que sería 30,96 grados, y como sabemos, en el círculo de Mohr, si se quiere girar para ver cuáles son los esfuerzos que se tienen una vez que se gira la orientación, hay que obtener el ángulo y multiplicarlo por 2, y eso sería el ángulo que se tiene que girar dentro del círculo de Mohr. Por lo tanto, si nuestra soldadura está a 30,96 grados respecto a X,
Para saber a cuáles esfuerzos está sometido, hay que girar en el círculo de Moore 61,92 grados respecto a X, que serían los esfuerzos a los que está sometida la soldadura. Y con esto podemos ver que fácilmente se puede obtener de relaciones geométricas cuáles serían nuestros esfuerzos normales, nuestros esfuerzos cortantes, y con esto podemos ver cuáles serían nuestros esfuerzos cortantes y normales. Nada más recordamos que nuestro tau o nuestro esfuerzo cortante es positivo cuando se va hacia abajo del eje X y nuestro esfuerzo en X es positivo cuando se va hacia la derecha. Ahí es un pequeño error, debería haber un signo de más. Y simplemente nuestro esfuerzo cortante va a ser igual a menos el radio por el seno de 2 veces el ángulo, como se puede ver geométricamente, y nos da un valor de menos 375 psi. Y para nuestro esfuerzo en X, esto sería nuestro esfuerzo promedio más la componente horizontal de nuestro radio, que sería más el radio por el coseno de 2 veces el ángulo, siendo este ángulo que estoy usando el que obtení, que es el ángulo real, no el ángulo del círculo de Moore. Y finalmente nuestro esfuerzo en Y, que es nuestro esfuerzo normal, siempre está completamente opuesto a la flecha que dibujamos, que nos define hacia dónde está nuestro esfuerzo en X. Y por lo tanto, la magnitud de este esfuerzo sería lo contrario, que es nuestro esfuerzo promedio menos el radio por el coseno de 2 veces el ángulo o el coseno del ángulo en el círculo de Moore. Y nos da un valor de 125 psi. Con esto, en negativo, con esto ya tendríamos cuáles serían los valores de esfuerzo a los que está sometida la soldadura. Sin embargo, por cómo se definió en el problema, se tienen que poner los esfuerzos contrarios a como normalmente se pondrían para la placa. Por lo tanto, la respuesta tiene que ir con un signo negativo para ambos esfuerzos. Por último, el problema nos pide dibujar un diagrama de lo que está sucediendo en este momento. Para ello, simplemente dibujamos una línea con la orientación del ángulo real, que es 30,96, y volvemos a dibujar nuestro cuadrado de esfuerzos. Pero ahora sí, con los esfuerzos que hemos obtenido del círculo de Moore, que sería en X un esfuerzo de 275 psi, en Y un esfuerzo de 125 psi y un tau de 375. Nótense que aquí los estoy dibujando contrario a lo que me indican los signos que obtenía anteriormente, porque lo estoy haciendo de una vez para la soldadura. Y aquí también quiero indicar que cuando las flechas se unen en este punto del cuadrado, indica un cortante positivo. Así, la respuesta sería un esfuerzo normal de 125 psi y un cortante de 375 psi, ambos positivos. Esto sería el final de la tutoría, espero que les haya sido de provecho y muchas gracias.